La imagen apareció detrás del justo cuando alzaba la copa. No fue un fallo técnico ni una confusión del personal. Fue nítida, inmensa, imposible de ignorar. Andrea Ríos, la secretaria ejecutiva de mi esposo, ocupó la pantalla gigante del salón con un encaje negro que no dejaba nada a la imaginación. Debajo, en letras blancas, el mensaje que todavía hoy puedo recitar sin parpadear: no puedo esperar a nuestra reunión privada de mañana. El cristal se rompió antes de que nadie respirara. La copa de champán se le resbaló a Cristian Velasco de los dedos y estalló contra el suelo de mármol con un sonido seco, casi educado. Como si incluso el desastre quisiera mantener las formas. 200 personas, empresarios, políticos, miembros de consejos directivos y patronatos benéficos, inhalaron al mismo tiempo. El murmullo recorrió el salón como una ola contenida que no se atrevía a romper del todo. Madrid sabe guardar silencio cuando el escándalo es lo bastante grande. Yo seguí sentada. Las manos quietas, la espalda recta, el teléfono aún tibio en mi palma. No grité. No lloré. No sentí la urgencia de explicarme. En ese instante la claridad fue más fuerte que cualquier emoción. La traición no necesitaba interpretación, estaba allí. En alta definición, ocupando el espacio que yo había diseñado para celebrar 5 años de matrimonio. El cuarteto de cuerdas se quedó mudo. Las luces, que yo misma había aprobado semanas atrás, parecieron más frías de pronto. Desde la mesa principal vi a una mujer cubrirle los ojos a su hija adolescente. Vi a un consejero inclinar la cabeza, no por pudor, sino para comprobar si alguien lo estaba mirando. Vi a mi suegra llevarse la mano a la boca con un gesto que mezclaba horror y cálculo. Todo sucedía a cámara lenta. Como si el salón respirara bajo el agua. Cristian se giró. Tardó un segundo en reconocer la imagen, otro en leer la frase. Cuando lo hizo, el color abandonó su rostro con la puntualidad de un tren. Me miró a mí. Yo le sostuve la mirada con una calma que no sabía que poseía. A mi alrededor, los móviles empezaron a elevarse con una coreografía discreta y eficaz. Madrid no perdona, pero documenta. Hubo un susurro a mi izquierda. Alguien dijo mi nombre con lástima ensayada. Yo pensé con una ironía mínima, casi un gesto de supervivencia, que el sistema audiovisual funcionaba a la perfección. Siempre había sido meticulosa con los detalles. El maestro de ceremonias carraspeó sin éxito. Un camarero dio un paso atrás para no invadir la escena. El silencio volvió a caer. Esta vez más pesado, más denso. La frase seguía allí, suspendida como una sentencia. No puedo esperar a nuestra reunión privada de mañana. No hacía falta añadir nada. Respiré hondo. La noche se había quebrado con la misma precisión con la que se quiebra una copa de cristal, sin marcha atrás, sin posibilidad de reparación. 3 minutos antes. Yo aún creía que mi vida estaba intacta. 3 minutos antes, el salón era exactamente como yo lo había imaginado. Ni un detalle fuera de lugar. Las hortensias blancas y verdes, no rosas demasiado obvias, descansaban en centros de mesa de cristal bajo, para no interrumpir las conversaciones. El aroma era limpio. Casi imperceptible porque había pedido que evitaran cualquier perfume floral intenso. Nada debía competir con la idea de elegancia sin esfuerzo que Madrid exige cuando se reúne su élite. Había aprobado el menú plato por plato, entrante ligero. Pescado antes de la carne, tiempos medidos para que nadie mirara el reloj. El vino estaba a la temperatura correcta. El champán, elegido con cuidado. No por ostentación sino por coherencia con el tono del evento. Incluso la música había sido discutida con el cuarteto semanas antes, nada demasiado emotivo, nada que distrajera. El protocolo era un lenguaje que yo dominaba con fluidez. Cristian se movía entre las mesas con la naturalidad de quien sabe que pertenece a ese mundo. Sonreía, estrechaba manos. Inclinaba la cabeza en el ángulo justo. Empresarios, políticos, miembros de consejos directivos lo escuchaban con atención genuina. Yo lo observaba desde mi silla. Orgullosa de esa imagen que habíamos construido juntos. Él hablaba de proyectos, de crecimiento, de confianza. Yo asentía cuando cruzábamos miradas, la esposa perfecta.
La aliada silenciosa. Siempre había entendido mi papel. No como una renuncia, sino como una coreografía. Yo era la arquitecta invisible de esa perfección social, la que recordaba los nombres de los hijos, las fechas clave. Los pequeños detalles que convertían una relación profesional en una alianza duradera. Nadie lo decía en voz alta. Pero todos sabían que detrás del brillo había una estructura sólida. Yo. Mientras Christian se detenía junto a una mesa cercana al estrado. Yo comprobé por última vez la disposición de las tarjetas de sitio. Todo estaba correcto. Sentí una satisfacción tranquila, casi doméstica. 5 años de matrimonio celebrados con precisión milimétrica. 5 años de una vida que hasta ese momento parecía coherente. Entonces el móvil vibró. Fue un gesto mínimo. Casi imperceptible. Una vibración breve sobre el mantel, justo al lado del plato de postre que aún no había sido servido. Miré la pantalla por reflejo sin urgencia. Con la atención distraída de quien no espera nada. El teléfono de Christian. No era extraño, lo había dejado ahí mientras saludaba a los invitados. Sonreí. Pensando que sería un mensaje de trabajo. Siempre lo era. La pantalla se iluminó apenas un segundo. No lo suficiente para leer, pero sí para ver un destello oscuro. Un contraste que no encajaba con la neutralidad habitual de sus notificaciones. Sentí una incomodidad leve, una sensación que no supe nombrar en ese instante. Como cuando una silla parece estable, pero cruje al apoyarte. No dije nada. No hice ningún movimiento brusco. Levanté la vista y vi a Christian reír con uno de los inversores, carismático, seguro, completamente ajeno. Volví a mirar el teléfono. Ya estaba en negro otra vez. El salón seguía respirando con normalidad. Las conversaciones fluían. El cuarteto afinaba en segundo plano. Me dije que no era nada. Que estaba cansada. Que organizar un evento así siempre deja un residuo de nerviosismo. Me acomodé en la silla. Crucé las manos sobre el regazo y recuperé la postura que tantas veces había ensayado sin darme cuenta. Aún no había sospecha. Solo una grieta diminuta, casi invisible. Una vibración sobre el mantel. 3 minutos antes de que todo lo que creía perfecto empezara a desmoronarse sin hacer ruido. Me levanté con una excusa mínima. Dije que iba a comprobar el servicio del postre, una frase que nadie cuestiona cuando has sido tú quien lo ha organizado todo. Caminé hacia el pasillo lateral con pasos medidos, saludando de lejos, sosteniendo la sonrisa justa. El baño estaba al fondo, tras una puerta discreta. Entré y cerré. El murmullo del salón quedó amortiguado, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Me encerré en un cubículo. Apoyé la espalda en la puerta y respiré. Solo entonces miré el teléfono de Christian con intención. No con sospecha aún, sino con una curiosidad incómoda que pedía una explicación rápida para desaparecer. Deslicé la pantalla. No estaba bloqueado. Nunca lo bloqueaba. Para que no haya secretos, solía decir. Sonreí sin humor. Abrí mi propio móvil. Las cuentas estaban sincronizadas, había sido su idea el día que nos casamos. Así siempre podremos encontrarnos, bromeó entonces. No pensé que algún día ese gesto me llevaría a encontrar otra cosa. La bandeja se cargó casi al instante. No fue una imagen suelta. No fue un malentendido aislado. Fue un archivo completo. Mensajes. Fechas. Reservas de hotel. Fotografías que no necesitaban contexto. Deslicé con el pulgar y el tiempo empezó a ordenarse solo. Con una precisión cruel. Marzo, una reunión en Chicago que se alargó por negociaciones de última hora. Abril, flores que yo envié a su habitación porque lo echaba de menos. En el hilo una confirmación de suite y una nota breve, ella llega tarde, no te preocupes. Mayo, un viaje relámpago para cerrar un acuerdo, la foto de una cama deshecha con vistas al río. Julio. Yo estaba coordinando un evento benéfico en Valencia. Orgullosa de haber conseguido patrocinadores difíciles. En los mensajes se le escribía, este fin de semana está en casa de su madre.
Ven. Agosto, una promoción anunciada con aplausos contenidos. Andrea Ríos pasaba de asistente a secretaria ejecutiva. Octubre, la primera mención a nuestro lugar de siempre. Noviembre, un recibo de una joyería. Diciembre, una reserva en un hotel donde habíamos pasado nuestra luna de miel, esta vez con otro nombre en la habitación. No tuve que adivinar nada. Todo estaba allí ordenado por meses, por ciudades, por excusas que yo había aceptado sin resistencia. Vi las fotos de congresos, los selfies recortados. Los mensajes escritos a deshoras. Vi cómo las fechas de sus viajes coincidían con mis ausencias programadas. Vi cómo las promociones laborales se alineaban con la intimidad. Era una cronología perfecta, una contabilidad de la traición. Las manos me temblaron. Apoyé el teléfono en el dispensador de papel para no dejarlo caer. Sentí un golpe de calor. Luego frío. Durante unos segundos el mundo se estrechó hasta caber en ese cubículo. Pensé en el agua del grifo, en abrirlo y mojarme la cara, pero no lo hice. Quería ver hasta el final. Cuando terminé, no lloré. El shock duró lo justo para convertirse en silencio. Un silencio frío, organizado, casi clínico. La rabia no llegó primero, llegó la comprensión. De pronto muchas cosas encajaron, las horas tardías, la insistencia en que Andrea asistiera a cenas por eficiencia. La forma en que él pronunciaba su nombre con una familiaridad que yo había pasado por alto. No había improvisación. Había método. Respiré despacio. Me arreglé el labial con cuidado, como si ese gesto pudiera devolverme el control. Guardé el teléfono. Miré mis manos, ya no temblaban. En ese instante. Aún no formulé ninguna decisión. No pensé en pantallas ni en mensajes enviados. Solo supe que algo había terminado en silencio y que a partir de ahí, nada volvería a ser privado. Abrí la puerta del cubículo. El espejo me devolvió una imagen serena que no reconocí del todo, pero acepté. Salí del baño con la espalda recta. El salón seguía ahí, intacto, esperando. Y yo caminé de regreso sabiendo por primera vez exactamente dónde estaba parada. Aunque todavía no hubiera dicho una sola palabra. Volví a la mesa con el rostro controlado. No hubo prisas ni gestos bruscos. Ajusté la caída del vestido. Sonreí a quien me sostuvo la mirada y asentí a un comentario trivial sobre el vino. El salón seguía funcionando como un reloj caro, conversaciones medidas, risas contenidas. Copas que se llenaban a la señal correcta. Nadie sabía que para mí el tiempo acababa de cambiar de forma. Christian regresó al estrado con la seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control. Tomó la copa y esperó el silencio con una paciencia estudiada. Cuando lo tuvo, empezó a hablar. Habló de proyectos compartidos, de alianzas duraderas, de la importancia de la confianza. La palabra sonó limpia en su boca, pulida, casi creíble. Yo lo miré sin parpadear. Pensé con una ironía mínima que me sorprendió por su calma, que nunca había sido tan elocuente. Mientras avanzaba en su discurso, mi memoria hizo un giro preciso. Recordé las reuniones con el hotel, los planos, las pruebas de sonido. Recordé la mañana, 2 años atrás, en que había coordinado la instalación del sistema audiovisual para otro evento. Usamos las mismas credenciales de siempre, me había dicho el técnico entonces, anotando un usuario y una contraseña que yo guardé por simple profesionalidad. Nadie había considerado necesario cambiarlas. La eficiencia, cuando se repite, se vuelve descuido. Bajé la mirada hacia mi teléfono. No había prisa. El cuarteto aguardaba el momento del brindis final. Las luces estaban en su punto exacto, yo misma había pedido que no se atenuaran demasiado para evitar sombras incómodas en las fotografías. Deslicé el dedo con naturalidad. Como si respondiera a un mensaje más. Accedí al panel. El sistema me reconoció sin resistencia. Todo funcionaba como debía. Christian habló de honestidad. De mirar al futuro con claridad. De brindar por muchos años más. Yo respiré hondo. No sentí vértigo. Sentí una alineación extraña. Como cuando una pieza encaja por fin en su lugar.
Seleccioné el archivo correcto. Revisé la vista previa durante un segundo que se me hizo largo y breve a la vez. No por duda, sino por precisión. La frase estaba ahí exacta. Con la contundencia que no admite interpretaciones. Levanté la vista. Christian alzó la copa. En la primera fila, vi a un par de conocidos inclinarse hacia adelante. Atentos al gesto final. El salón contenía el aliento sin saberlo. Yo apoyé el pulgar sobre la pantalla. No hubo temblor. No hubo dramatismo. Solo un gesto mínimo, técnico. Casi administrativo. Pulsé enviar. Durante una fracción de segundo, nada ocurrió. Ese silencio previo fue absoluto. Luego, el sistema respondió con la obediencia de una máquina bien programada. La transición se ejecutó limpia, sin cortes. La imagen ocupó la pantalla con una claridad impecable. No me moví. No miré atrás. Permanecí sentada, con la espalda recta y las manos quietas. El golpe no necesitaba acompañamiento. Había sido preparado con la misma meticulosidad con la que había organizado la velada. Y mientras el salón empezaba a entender lo que estaba viendo, supe sin necesidad de decirlo. Que la decisión ya estaba tomada. La imagen apareció completa e inmóvil, ocupando la pantalla como una verdad que no admite retoque. El encaje negro contrastaba con el fondo claro, el mensaje, breve y directo, quedaba suspendido debajo como un pie de foto imposible de malinterpretar. Durante un segundo. Nadie se movió. No fue incredulidad, fue reconocimiento. El tipo de silencio que se produce cuando todos entienden lo mismo al mismo tiempo. Luego llegaron las reacciones, medidas. Casi educadas. Un carraspeo aquí, una silla que se desplaza apenas. Un consejero bajó la mirada hacia su copa, como si el cristal pudiera ofrecerle una salida. Una mujer se inclinó para susurrarle algo a su acompañante y, al no encontrar palabras, se quedó callada. Nadie gritó. Nadie señaló. Madrid no hace escenas, las archiva. Christian tardó un latido más que el resto en reaccionar. Vi cómo su mandíbula se tensaba, como el gesto ensayado del brindis se le descomponía en la cara. Miró la pantalla, luego me miró a mí. Abrió la boca para decir algo que no llegó a formarse. El color se le fue del rostro con una rapidez casi elegante. Alguien detrás de él dejó escapar un "oh" que se apagó de inmediato. Intentó recomponerse. Dio un paso hacia mí con la copa aún en la mano, como si el gesto pudiera devolverle el control. Pero el control ya no estaba en el aire, había caído al suelo con el champán. Cuando estuvo a mi lado, su mano buscó mi brazo. Fue un movimiento instintivo. Torpe, demasiado público. Sentí la presión de sus dedos, no fuerte pero sí urgente, como quien intenta detener algo que ya ha empezado a rodar cuesta abajo. Apágalo, susurró. Inclinado hacia mí con una sonrisa rígida que no engañó a nadie. Esto no es lo que parece. Le retiré la mano con un gesto limpio, sin brusquedad. Me puse de pie despacio. Ajusté el vestido no por coquetería, sino por hábito. La frase me salió clara, sin temblor. Lo bastante alta para que la escucharan las mesas cercanas, lo bastante precisa para no necesitar explicación. Tranquilo, dije. Tu secretaria ya tiene cubierta tu agenda de mañana. Hubo un murmullo distinto entonces, más bajo, más denso. Christian abrió los ojos con una mezcla de rabia y pánico. Detrás de nosotros, alguien dejó caer un cubierto. Otra copa se rompió, esta vez no por accidente. Vi a mi suegra llevarse la mano a la boca, vi a mi padre levantarse a medias, confundido, antes de sentarse de nuevo. Las miradas empezaron a moverse con rapidez. Calculando posiciones, alianzas, distancias. Christian volvió a acercarse, esta vez con el ceño fruncido, sin disimulo. Dijo mi nombre como si fuera una orden. Yo lo miré una última vez. Pensé con una calma que me sorprendió que 5 años pueden caber en un segundo cuando todo se derrumba. No añadí nada. No hacía falta. Di un paso atrás y luego otro. Rodeé la mesa con cuidado, esquivando sillas, evitando rozar a nadie. El maestro de ceremonias intentó hablar.
Pero su voz se perdió en el ruido creciente. El cuarteto había guardado los instrumentos. Los móviles, ya sin pudor, se alzaban en ángulos precisos. El salón empezaba a desbordarse. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Cada paso fue firme, consciente. A mi espalda. El caos encontraba por fin permiso para estallar, voces superpuestas, exclamaciones ahogadas, órdenes contradictorias. Las puertas se abrieron para dejarme pasar. El aire del pasillo me recibió más frío, más real. No corrí. No me detuve. Crucé el umbral sabiendo que lo que quedaba detrás ya no me pertenecía. El golpe había sido público, irreparable. Y mientras avanzaba, con el ruido creciendo a mis espaldas, entendí que la ruptura no necesitaba más palabras. Ya había ocurrido. A plena luz, ante todos. El aire nocturno de Madrid me golpeó el rostro con una claridad casi cruel. Octubre traía ese frío ligero que no abriga ni castiga. Solo despierta. Me detuve unos segundos bajo el toldo del hotel, respirando despacio, mientras detrás de mí las puertas se abrían y cerraban con un ritmo nervioso. El murmullo del salón se filtraba al exterior como un eco desordenado, ya sin música que lo contuviera. ¿De verdad crees que esto te hace quedar bien?, dijo Christian a mi espalda. Su voz había perdido el tono amable del escenario. Era seca, urgente. Me giré. Estaba a pocos pasos, el nudo de la corbata torcido. El gesto descompuesto. 2 empleados del hotel observaban desde una distancia prudente, atentos pero discretos. Todo seguía siendo correcto, incluso ahora. No se trata de quedar bien, respondí. Se trata de decir la verdad. Christian soltó una risa breve, sin humor. Se pasó la mano por el pelo. Un gesto que yo conocía bien, el que usaba cuando quería parecer razonable. Nuestra relación siempre fue un acuerdo, dijo. Tú lo sabías. Tu apellido, mis contactos. Funcionaba. Hasta esta noche. La palabra acuerdo cayó entre nosotros con un peso definitivo. No me sorprendió, me confirmó. Pensé en las cenas estratégicas, en las presentaciones calculadas. En los favores cruzados que habíamos llamado matrimonio. No respondí de inmediato. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no las necesitaba. Un grupo salió entonces del hotel. Rostros conocidos. Gente a la que había invitado a mi mesa, a mi casa. Algunos evitaron mirarme. Otros se acercaron con pasos indecisos. Charlotte, esposa de un socio de Christian, se detuvo frente a mí con una expresión que mezclaba pena y algo más incómodo. Julia, empezó. Yo, lo siento. ¿Desde cuándo?, pregunté sin levantar la voz. Miró a su marido, que fingía revisar el móvil con un interés exagerado. El silencio fue la respuesta. No hizo falta insistir. Comprendí que no se trataba de una traición puntual, sino de una complicidad extendida. Habían sabido. Habían elegido callar. No por maldad, sino por conveniencia. Madrid también funciona así. Charlotte dio un paso atrás. El grupo se dispersó con rapidez, como si el frío hubiera aumentado de golpe. Me quedé sola otra vez. Con Christian observándome desde unos metros, evaluando daños, calculando salidas. Esto va a tener consecuencias, dijo. Para ti también. Antes de que pudiera responder. Una mujer se acercó con decisión. Traje oscuro, abrigo bien cortado, mirada directa. La reconocí por haberla visto en alguna columna social. Julia Fernández, dijo. Laura Quintana, El Diario. No busco declaraciones esta noche. Asentí. Agradecí que no encendiera una grabadora. Solo quería que supieras algo, continuó bajando la voz. Andrea Ríos no es la primera. He estado investigando a la consultora de tu esposo. Hay un patrón. Secretarias jóvenes, ascensos rápidos, salidas silenciosas. Mi estómago se tensó. No de sorpresa, sino de comprensión. La cronología que había visto en el baño se expandió de pronto, saliendo de mi vida para ocupar otras. Cuando estés lista, añadió.
entregándome una tarjeta. Llama. Se alejó con la misma discreción con la que había llegado. Miré la tarjeta unos segundos y luego la guardé. A lo lejos. Christian hablaba por teléfono, ya en modo contención. Vi su perfil recortado contra la luz del hotel y entendí algo con una claridad nueva: lo que había ocurrido no era solo el final de un matrimonio. Era la grieta visible de un sistema entero. Di un paso adelante alejándome del edificio. El frío me acompañó como un aliado sobrio. Por primera vez desde que salí del salón, sentí que el conflicto había crecido, sí, pero también que ya no estaba sola dentro de él. Me refugié en un hotel cercano, uno de esos lugares donde el lujo sirve para no hacer preguntas. Pedí una habitación alta, con vistas a la ciudad. Y agradecí que nadie intentara reconocerme. Al cerrar la puerta, el silencio fue distinto al del salón, no pesado, sino expectante. Dejé el bolso sobre la mesa. Me quité los zapatos y me senté en la cama sin encender la televisión. El teléfono vibraba sin parar. No lo miré. Aún no. Abrí el portátil. Era el mismo que había llevado al evento para proyectar fotografías del aniversario. La ironía no me pasó desapercibida, pero no me detuvo. Estaba sincronizado con la red de casa, otra decisión práctica que sin quererlo, había dejado un rastro. Recordé la tarjeta de Laura Quintana y su comentario sobre los patrones. Respiré hondo y busqué la carpeta cifrada que Christian usaba para asuntos sensibles. Conocía su manía por las fechas. Probé con nuestro aniversario. Funcionó a la primera. Lo que apareció no fue una confesión, sino un plan. Correos con abogados, hojas de cálculo, cronogramas. Un borrador de demanda de divorcio fechado 3 meses atrás. Estrategias financieras para minimizar la liquidación. Proyecciones que cruzaban mi agenda social con los hitos de su carrera. Leí despacio, obligándome a no saltar líneas. Cada documento encajaba con una frialdad impecable. No se trataba de una ruptura impulsiva, era una salida calculada. Había un calendario. Esperar a cerrar una operación concreta. Consolidar su posición en el consejo. Asegurar que ciertas relaciones, las mías, ya no fueran necesarias. En un correo. Una frase me detuvo: la inversión familiar ha cumplido su función, una vez firmada la adquisición, procedemos. No hablaba de activos. Hablaba de mí. Sentí una presión en el pecho, breve y contenida. No lloré. La emoción se ordenó sola, como si hubiera aprendido a hacerlo antes de llegar. Revisé los movimientos financieros. Regalos cargados a la cuenta común, viajes clasificados como gastos de representación, acuerdos de confidencialidad con compensaciones generosas. Los importes estaban en euros. Redondeados con cuidado. Yo misma había aprobado algunos presupuestos, creyendo que eran para clientes. Había financiado, sin saberlo, el mecanismo que me excluía. El portátil emitió una notificación. Un mensaje de un número desconocido: el vídeo ya está circulando. Abrí una red social. La imagen del salón aparecía recortada, comentada. Analizada. Titulares improvisados, capturas de pantalla, opiniones veloces. Madrid, tan prudente en público, se volvía feroz en línea. No sentí vergüenza añadida. La peor exposición ya había ocurrido, lo demás era eco. Me levanté y caminé hasta la ventana. La ciudad seguía en su ritmo nocturno, ajena y puntual. Pensé en las personas que habían salido del hotel evitando mirarme. Pensé en las que sabían y callaron. Pensé en Andrea Ríos y en las fechas que se repetían. La traición dejó de ser una herida privada para adquirir forma de estructura. No era solo lo que Christian había hecho conmigo, era cómo lo había hecho. Con qué permisos tácitos, con qué silencios comprados. Volví a la mesa y ordené los archivos en carpetas claras. No por obsesión, sino por necesidad. Tomé notas, marqué correos. Guardé copias. En algún punto. Una sonrisa mínima me cruzó el rostro al darme cuenta de que la meticulosidad que había sostenido mi vida social ahora me servía para otra cosa. Un humor seco, involuntario. Me ayudó a respirar. El teléfono volvió a vibrar.
Esta vez contesté. Era recepción, preguntando si necesitaba algo más. Pedí agua. Agradecí la normalidad. Colgué y apagué el móvil. Tenía pruebas suficientes para entender lo que había sido y lo que ya no sería. Cuando me acosté no concilié el sueño de inmediato. Repasé la cronología una vez más, sin prisa, asegurándome de no engañarme. La traición emocional se había convertido en un conflicto mayor con nombres, fechas y documentos. No sentí alivio, pero sí una certeza nueva, ya no estaba reaccionando. Estaba comprendiendo. Y en esa comprensión, silenciosa y exacta, empezó a delinearse el siguiente movimiento. Aunque todavía no tuviera nombre. Volví a casa entrada la madrugada. Madrid dormía con una calma que no me pertenecía. Al llegar, no encendí las luces del salón, me moví con la memoria del espacio como quien ha vivido demasiado tiempo para necesitar confirmaciones. Lo primero fue práctico. Llamé al servicio de seguridad del edificio y pedí el cambio inmediato de cerraduras. Tenía autoridad para hacerlo, siempre la había tenido. Mientras esperaba, abrí la aplicación de grabación del móvil y la dejé preparada. No por dramatismo, sino por previsión. Cristian llegó poco después. Golpeó la puerta con los nudillos. Primero con impaciencia, luego con una furia contenida que no necesitaba palabras. No abrí. Hablé a través del interfono, manteniendo la distancia exacta que protege sin provocar. Esto es ridículo, dijo. Abre. Tenemos que hablar como adultos. Activé la grabación. Le informé con calma de que la conversación estaba siendo registrada. Hubo un silencio breve, seguido de un cambio de tono que conocía bien. Pasó de la exigencia a la súplica, de la súplica a la amenaza. Habló de mi reputación, de mis clientes. De los consejos en los que mi apellido aún tenía peso. Dijo que me había hecho y que podía deshacerme con la misma facilidad. Cada frase quedó guardada, limpia. Sin interrupciones. Cuando se cansó de hablar, se sentó en el escalón. Yo seguí sin abrir. El cerrajero llegó. El sonido metálico de las herramientas fue breve y definitivo. Nuevas llaves, nuevos códigos. Le agradecí el trabajo y cerré la puerta con una suavidad que no admitía réplicas. Apoyé la frente unos segundos en la madera. No sentí triunfo, sentí cierre. Fui al despacho. Abrí la caja fuerte que Cristian había mantenido con la misma combinación desde nuestra boda. Dentro encontré un dispositivo pequeño, anodino, un USB rotulado con una palabra neutra. Lo conecté. El contenido era peor que lo esperado y por eso mismo, más esclarecedor. Informes, acuerdos, correos. Documentación que vinculaba a personas influyentes con prácticas que nadie querría ver en un titular. Entre los nombres. Uno me atravesó con una precisión quirúrgica, el de mi padre. Comprendí de golpe por qué algunas decisiones familiares habían sido tan insistentes. Porque ciertas invitaciones no admitían excusas. El teléfono sonó. Era mi madre. Contesté. ¿Qué has hecho? Dijo sin saludo. ¿Tienes idea de la posición en la que nos has puesto? Le hablé del USB. Del patrón. Del plan. No elevé la voz. Ella escuchó y, cuando terminé, suspiró con una paciencia antigua. Las mujeres de esta familia siempre han sabido manejar estas cosas, respondió. En privado. Es el precio de la estabilidad. La palabra precio se quedó flotando. Le pregunté si sabía. Guardó silencio un segundo de más. No todo se puede decir, añadió. A veces, callar es proteger. ¿Proteger a quién?, pregunté. ¿Y a costa de qué? Habló de generaciones, de reputación, de seguridad. De cómo el mundo funciona cuando se está dentro. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó entendí que no discutíamos hechos, sino valores. Le dije que no iba a sostener ese acuerdo. Que no iba a ser el amortiguador de nadie. Colgué con una serenidad que me sorprendió. Volví al despacho. Miré el USB, el móvil con las grabaciones, las carpetas ordenadas de la noche anterior.
Sentí el peso del linaje y el alivio de soltarlo. No era una decisión ruidosa, era definitiva. Comprendí que el silencio no había sido una virtud, sino un sistema. Y que yo había aprendido a hablar el idioma equivocado para sobrevivir dentro de él. Apagué la luz y me senté un momento a oscuras. No pensé en venganza. Pensé en límite. En romper un ciclo que se presentaba como tradición. La madrugada avanzaba, pero yo ya había elegido. No iba a negociar mi dignidad. No iba a callar para sostener un poder que no me representaba. Por primera vez desde el salón, la decisión tuvo nombre. Y ese nombre es sencillo y firme. Fue el comienzo de todo lo que vendría después. Llamé a Beatriz Llorente a primera hora de la mañana. No me presentó dudas ni discursos tranquilizadores. Escuchó. Tomó notas. Hizo preguntas precisas. Cuando terminé, dijo algo que me devolvió el pulso al cuerpo: esto no es solo un divorcio, Julia. Es un caso. Nos vimos ese mismo día en su despacho, un espacio sobrio donde el silencio no intimidaba. Le entregué las carpetas, las grabaciones, el USB. Beatriz no se sorprendió, conoció los patrones con la serenidad de quien ha visto demasiadas veces el mismo mecanismo. Me explicó los pasos con claridad: separación de bienes conforme a la ley, medidas cautelares, protección patrimonial, y en paralelo la vía penal y administrativa para lo que excedía lo conyugal. Nada grandilocuente. Todo concreto. Esa tarde llamé a Laura Quintana. No para dar titulares, sino para coordinar tiempos. Acordamos vernos con calma. Entendí que la verdad para sostenerse necesita método. Laura llegó con datos cruzados, nombres, fechas. No buscaba espectáculo, buscaba coherencia. Le facilité documentación verificable y establecimos un marco: fuentes protegidas, corroboración independiente. Respeto a las personas que se animaran a hablar. La investigación no sería una venganza, sería un proceso. Las primeras en contactar fueron dos mujeres que habían trabajado con Cristian años atrás. Llegaron con cautela, como quien entra a un lugar donde antes no fue escuchada. Relataron ascensos rápidos seguidos de exigencias ambiguas, viajes opcionales, que no lo eran, salidas silenciosas con acuerdos de confidencialidad. Ninguna levantó la voz. No hizo falta. La repetición era el argumento. Luego llegó Andrea. No como antagonista, sino como alguien cansada de cargar con una historia que no eligió. Trajo pruebas, mensajes. Audios. Su relato cerró el círculo con una precisión dolorosa. Comprendí con una claridad que no me absolvía pero sí me ordenaba, que habíamos sido piezas en el mismo tablero. Nos miramos sin reproches. Agradecí su valentía. Ella agradeció que yo no la redujera a un titular. Las consecuencias no tardaron. La firma de Cristian anunció una auditoría interna. Clientes estratégicos congelaron contratos. El consejo pidió explicaciones. La investigación periodística publicó la primera entrega con un enfoque sobrio y contundente. No hubo adjetivos innecesarios, hubo hechos. La justicia en Madrid avanza sin prisa. Pero no se detiene cuando los documentos hablan. En lo social, el impacto fue inmediato. Invitaciones que dejaron de llegar. Saludos que se acortaron hasta desaparecer. Un club rescindió mi membresía para evitar incomodidades. Sonreí al leer la carta: la incomodidad siempre había sido selectiva. Perdí estatus con una rapidez que me enseñó cuánto dependía de un apellido compartido. Gané a cambio algo menos visible y más estable. El proceso legal siguió su curso. Medidas. Recursos, comparecencias. Cristian intentó negociar en privado lo que ya no podía contener en público. Beatriz se encargó de que cada paso quedara registrado. Yo aprendí a hablar cuando correspondía y a callar cuando el silencio era estrategia, no sumisión. La diferencia era esencial. Empecé a trabajar con Laura en una iniciativa discreta: asesoramiento para mujeres en entornos corporativos, información clara sobre derechos, protocolos de denuncia. No era un gesto heroico, era una respuesta lógica a lo que había visto. Si el sistema se sostiene en el silencio, la información es su primer contrapeso.
Miré mi agenda y acepté que estaba cambiando. Menos cenas, más reuniones útiles. Menos sonrisas de compromiso, más conversaciones honestas. Descubrí que mi capacidad organizativa, la misma que había sostenido la perfección social, servía ahora para construir algo propio. No fue un renacimiento espectacular, fue gradual y firme. Cuando firmé los primeros documentos que ya no llevaban el apellido de Christian como ancla, sentí una calma distinta. Había perdido una posición, sí. Pero había recuperado una voz. La justicia no me devolvió el pasado ni borró el daño, pero estableció límites claros. Y en esos límites, por primera vez en mucho tiempo, reconocí mi identidad sin adornos ni permisos. Meses después, regresé al mismo espacio. El salón había sido renovado, otra disposición. Otra iluminación, el mismo eco elegante. Esta vez no llegué como la esposa de nadie. Entré con una acreditación profesional. Una carpeta bajo el brazo y la certeza de haber construido mi lugar sin atajos. Me moví entre mesas con naturalidad. Revisé detalles técnicos y saludé a proveedores por su nombre. El cristal seguía brillando, pero ya no me reflejaba una vida prestada. El evento transcurrió con precisión. Cuando el murmullo se asentó y las luces encontraron su tono, sentí una calma que no dependía de la aprobación ajena. Trabajaba para mí con mis criterios y mis límites. Madrid seguía siendo Madrid, lo que había cambiado era mi posición dentro de ese mapa. Lo vi al fondo más delgado, el traje menos seguro sobre los hombros. Christian dudó antes de acercarse. Lo hizo cuando la sala se llenó lo suficiente como para que el gesto pareciera casual. Ya no tenía el control del ambiente ni el favor automático de las miradas. «Te ves bien», dijo con una cordialidad que sonaba a ensayo. «Gracias», respondí. «Espero que estés encontrando tu camino». Quiso hablar de procesos, de aprendizaje, de cambios. Reconocí el tono, la versión pulida de la disculpa que no pide nada concreto. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, no añadí reproches ni promesas. «Hay cosas que no se negocian», dije. «Y ya las hemos aprendido». Asintió. No insistió. Se alejó con una educación tardía. No sentí victoria ni tristeza. Solo cierre. Más tarde me encontré con Andrea. No hubo abrazos teatrales. Compartimos un café rápido en un rincón discreto, lejos del ruido. Hablamos de trabajo, de planes sencillos, de la vida que sigue cuando el foco se apaga. La miré y entendí que la reconciliación no siempre es un acuerdo, a veces es un reconocimiento mutuo de lo vivido. «Gracias por no convertir esto en una guerra», me dijo. «Gracias por hablar», respondí. Esa noche cené con mi nuevo círculo. Laura llegó con una sonrisa cansada y una carpeta más ligera. Beatriz pidió un vino sobrio y celebró un fallo reciente que sentaba precedente, dos mujeres que habían alzado la voz se sentaron a la mesa sin pedir permiso. No brindamos por el pasado. Brindamos por la claridad. La conversación fue honesta, incluso con una ironía suave que nos permitió respirar. El humor. Cuando llega después del dolor, no niega nada, ordena. Al volver a casa, pasé por delante de un escaparate. Mi reflejo me devolvió una imagen distinta, menos pulida, más real. Pensé en el cristal que se rompió aquella noche y en todo lo que dejó ver. Comprendí que no fue un accidente sino una revelación necesaria. La verdad duele, sí. Pero libera. El silencio protege al abuso incluso cuando se disfraza de elegancia. La dignidad no se negocia, ni se aplaza, ni se hereda, se ejerce. Apagué la luz con una serenidad nueva. No porque todo estuviera resuelto, sino porque lo esencial había quedado claro. El cristal puede brillar, puede cortarnos, puede romperse. Lo importante es no volver a construir una vida al otro lado de una pared transparente. Yo elegí atravesarla. Y ese fue, por fin, el comienzo.